doctor, un ratito. Porque no encuentro la opción de presentación. Bueno, voy a empezar a presentar ahora. Entonces les dicen a sus compañeros que no les voy a estar pudiendo aceptar más. Bueno, vamos a tratar de hacerlo de acá, Lourdes. Voy a pedir una asistencia un ratito. Sí, doctor, no hay problema. Entonces, para que puedas seguir interactuando con los compañeros, es que no estoy encontrando las opciones de siempre, Lourdes, por eso no. La de Y presentación. yo creo que se actualizó lo, doctor. Ahí abajo no te sale presentar ahora, No, donde está en el micrófono y eso. no me da la opción, por eso que... Voy a... ya, ahora. No. Porque creo que se actualizó. Y bueno. Bueno, presentarlo nomás ya, Lourdes. Entonces. Bueno, entonces arrancamos la clase esta tarde. Ahí se ve, doctor, o sea, se ve mi pantalla, chicos, todos ven, porque una vez que yo ponga presentar diapositivas ya no les voy a poder leer. ¿Se ve mi No, pantalla? no, Lourdes, es solamente, o sea, se ve la pantalla con los... Sí, no, y eso, o sea, esta es la diapositiva, Ahí está. pero ya, dale, voy a apagar otra vez mi micrófono, así no hay interferencias. Bueno, ahí está, gracias. Bueno, entonces, esta tarde vamos a seguir con la clase de antimicrobianos. Un grupo particular de antimicrobianos que se tratan de las sulfamidas y las diaminopirimidinas, que son fármacos que actualmente se utilizan bastante en forma combinada y sobre todo en veterinaria sigue siendo de mucha utilidad, no así tanto ya en medicina humana por el hecho de que eh, es un poco poner en consideración los pro y contra de la utilización de estos fármacos. Entonces, como veremos más adelante, así como son eficaces como antimicrobianos, también tienen sus efectos deleterios sobre el organismo animal y humano consecuentemente. Entonces, esa es la razón por la cual sigue siendo, en medicina veterinaria sigue siendo muy utilizado, porque debido a las características, entonces, tanto en producción como en medicina se sigue utilizando en forma amplia. Siguiente, por favor, doctora. Doctora Lourdes. Bueno, como objetivo de esta clase entonces es un poco definir qué son las sulfamidas y las diaminopirimidinas desde el punto de vista tanto del punto de vista de la conformación química como así también de sus particularidades farmacocinética, farmacodinámica. Entonces de esa manera vamos a estar estudiando estas dos drogas.
También vamos a identificar las diferencias que existen entre las mismas. Esas diferencias veremos tanto también desde el punto de vista químico como así también de su farmacodinamia, y también evaluar en los momentos adecuados de la utilización de, ya sea en forma de drogas individuales o combinadas. Siguiente, por favor. Bueno, podemos decir que tanto las sulfadrogas como las diaminopirimidinas son drogas sintéticas, sobre todo la sulfa. Es una droga sintética y es al cual cuando se lo utiliza es bajo la denominación de quimioterapia por el hecho de que es una droga totalmente sintética, o ambos son drogas sintéticas que tienen amplio espectro y básicamente deriva de la sulfanilamina, que es, digamos, bacteriostático. Entonces, aquí notamos tres características de la droga. El espectro, que son de amplio espectro, de acción bacteriostáticas y que deriva de las sulfanilaminas. Se utilizan sola o en combinación con otros fármacos, produciendo una acción sinérgica y son bactericidas. Ese sinergismo es un sinergismo de potenciación y un poco también de ampliación de espectro, porque vamos a ver más adelante de que en forma individual tienen una, digamos, una potencia farmacológica, pero combinados esa potencia se amplifica, y no solamente desde el punto de vista de la capacidad de bacteriostática, sino que va hacia la capacidad bactericida, como así también amplía su espectro de acción. Siguiente, por favor. Bueno, la sulfanilamida es el compuesto original precursor de las sulfamidas. Las sulfamidas, o la sulfanilamida, es en principio se conocía como un tinte, si se utiliza en la industria del tinte, sobre todo de las telas. Entonces se verificó de que tenía un efecto sobre los agentes bacterianos. Entonces a partir de ahí se empieza a utilizar como drogas de acción sistémica contra los agentes infecciosos. Es decir, que podemos notar con esto de que fue la primera, digamos, el primer antibiótico, mucho antes inclusive de la aparición de la penicilina, ya se utilizaba la sulfanilamida como antibióticos, sobre todo de acción sistémica. La primera droga que se conoció en ese entonces fue el Prontosil, que es la droga madre, digamos, todo esto, pero que más adelante por los efectos secundarios que producían entonces se fue dejando de lado. Básicamente el Prontosil era una, digamos, una prodroga que una vez dentro del organismo empezaba a metabolizarse y de la molécula madre se desprendía la parte colorante, digamos, de la sustancia, y quedaba la parte activa antimicrobiana de la droga. Entonces, a raíz de eso se empieza a entender de que algunas drogas se activaban en el organismo. Entonces ahí se descubre el concepto de la activación orgánica de ciertas drogas. Las sulfamidas comparten su estructura con el grupo paraminobenceno, es decir, más adelante creo que tenemos una configuración de la droga, y esta conformación del paraminobenceno es lo que da el efecto farmacológico de la droga, y esto es nada, no es otra cosa sino que un grupo de sulfamida, la porción sulfamida unido a un benceno, y un benceno nuevamente unido a una amina. Es decir, tenemos
y en la posición para benceno. Generalmente los bencenos son colorantes, eso también por química lo habremos aprendido, de que los grupos bencenos son generalmente colorantes, entonces esto es lo que dio lugar también a, digamos, cuando se lo utilizaba como tintes, se descubrió que tenían los efectos antibacterianos y bueno, y a partir de ahí se empieza a utilizar como drogas o como quimioterapias en las afecciones sistémicas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos la conformación de la droga. Esto es el benceno, en donde, que es lo que, como le decía anteriormente, le da la característica. Doctora, yo no puedo utilizar el cursor, ¿no? Bueno, de hecho que no puedo utilizar el cursor, pero quiero que te tomen en cuenta, digamos, cada una de las partes. Ven ahí ustedes el benceno, que es la estructura hexagonal que se encuentra ahí en el gráfico. Y en esa estructura hexagonal, cuando los radicales toman posición, entonces ustedes se acordaban por química, eso puede ser en la posición orto, meta y para. Orto es cuando están, digamos, carbonos continuos. Meta es cuando hay, digamos, carbonos alternos. Y la posición para, como vemos acá, en donde en un extremo tenemos, a la derecha tenemos el radical sulfamida y en el otro extremo tenemos el grupo amina. Entonces, ambos grupos, pero principalmente el grupo donde se encuentra el azufre, es la porción antimicrobiana que genera esta droga, es decir, la fracción sulfamida. Y por lo tanto aquí la acción del fármaco se basa mucho en la presencia del azufre. Es muy importante aquí la presencia del azufre para ejercer ese efecto antimicrobiano. Ahora, como ven ustedes ahí, la fracción amida es la fracción que también puede sufrir modificaciones, es decir, es el radical que puede ir modificándose y en función a esas modificaciones entonces vamos a ir encontrando las distintas formas de sulfas. Entonces, después vamos a ver que hay un catálogo largo de este grupo de fármacos que tienen cada uno de sus características en función también a la naturaleza de estos grupos farmacológicos. Entonces, con la modificación de la fracción amida es en donde vamos a ir teniendo nosotros la variedad de sulfamidas que vamos a ir estudiando. Siguiente, por favor. Bueno, aquí un poco la autora, que fue digamos, la responsable de elaborar esta diapositiva, el PowerPoint, aquí nos quiere un poco graficar la similitud que existe entre una sulfamida y el ácido parabenzoico, es decir, el PABA que conocemos, es decir, ácido parabenzoico. El PABA es un metabolito que deriva del metabolismo celular, como así también podemos encontrar en otras sustancias que se incorporan al organismo. Entonces, este PABA, el ácido paraaminobenzoico, es una sustancia que los microorganismos generalmente lo utilizan, sobre todo los procariotas, lo utilizan para la síntesis del ácido fólico. Y si nos ponemos a mirar la similitud que existe tanto en la posición para de la sustancia y la disponibilidad de nuestro amino en el ácido parabenzoico, comparando con la sulfamida, entonces vemos una similitud muy importante. Esta similitud entre la sulfamida y la PABA es en la cual radica la acción antimicrobiana de las sulfamidas. Es decir, cuando veamos más adelante la secuencia de síntesis del ácido fólico, entonces
la característica estereoquímica de la sulfamida con el PABA, entonces permite que las sulfamidas en algunos casos compita con el PABA en esa ruta de la síntesis del ácido fólico. Es decir, para que todos los organismos, tanto los procariotas como los eucariotas, siempre va a requerir del ácido fólico para la síntesis del material nuclear, es decir, de los ácidos nucleicos que son requeridos también para la transcripción y consecuentemente la multiplicación celular. Porque ustedes se acordarán de que para que una célula se multiplique necesita de la multiplicación también de sus componentes genéticos para luego dar las células propias de célula madre a célula hija, entonces que sean similares. Requerimos de la transcripción o la duplicación genética. Entonces, ese proceso de multiplicación de los materiales genéticos requiere de la presencia del PABA, del ácido fólico, porque es el responsable de la secuenciación de formación de los ácidos nucleicos. ¿Y cómo interviene el ácido fólico en la formación o la síntesis de los ácidos nucleicos? Ustedes se acordarán de que tenemos las bases púricas y pirimídicas. Estas bases púricas y pirimídicas, para que se sinteticen, requieren de moléculas de carbono. Y este ácido fólico, por su estructura, es el aportante del carbono para la síntesis de las bases púricas o pirimídicas. Consecuentemente, al existir bases púricas y pirimídicas, puede darse la multiplicación de los materiales genéticos y consecuentemente puede existir división celular. Entonces, ¿qué es lo que básicamente va a hacer nuestra sulfamida? Es un poco reemplazar en esa ruta sintética al PABA en la enzima que empieza a arrancar, digamos, la formación del ácido fólico. El ácido fólico es producto entonces de la combinación del PABA, de la peridina y del ácido glutámico. Entonces, esa es básicamente la conformación del ácido fólico. Y como le decía, necesitamos nosotros ácido fólico como aportante de carbono para la formación de las bases púricas y pirimídicas. Siguiente, por favor, doctora. La otra droga que estudiamos esta tarde, como ya habíamos mencionado, las diaminopirimidinas, también son drogas que entran en la ruta metabólica de la síntesis del ácido fólico. En este caso, uno de los representantes de la aminopirimidina es la trimetropima, que es la más frecuente que vamos a utilizar. Esa no es la única diaminopirimidina que nosotros vamos a estudiar ni vamos a utilizarla como profesionales, sino que esta es la más característica y la que más se tiene, digamos, en las presentaciones farmacológicas en nuestro mercado. Entonces, la trimetropima es una diaminopirimidina que se utiliza combinada con las sulfamidas y es básicamente un 2,4-diaminopirimidina. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos el benceno como la sulfamida, pero en la estructura sobre ese benceno tenemos dos grupos aminos. Y estos grupos aminos están en el carbono 2 y en el carbono 4. De ahí viene la denominación de 2,4-diaminopirimidina. Entonces, esa es lo que básicamente, químicamente o estructuralmente, es la diaminopirimidina. Siguiente, por favor. Siguiente, doctora Lourdes, por favor. Bueno, comparativamente, ya que era uno de nuestros objetivos, comparar un poco ambas drogas, ya vimos que estructuralmente son diferentes. Y otras diferencias es desde el punto de vista farmacocinética,
y un poco en la farmacodinámica, porque vamos a ver en esa ruta metabólica, vamos a ver en dónde actúan cada uno de esas drogas. Como dice ahí la lámina, las diaminopirimidinas tienen un gran carácter lipofílico y en general se distribuye en forma más amplia que las sulfamidas. Entonces, una vez que se hacen sistémicos ambas drogas, esta diaminopirimidina es de mayor distribución, pues tiene un carácter lipofílico mucho mayor que las sulfamidas. Ustedes saben que la condición de liposolubilidad es muy importante para la distribución de la droga y consecuentemente esto va a tener una distribución mucho más amplia que la sulfamida. En el caso de la trimetropima, es un antimetabolito de la síntesis del ácido fólico. Haciendo ya una comparación rápida del modo de acción, del mecanismo de acción de ambas drogas, las sulfamidas actúan al inicio mismo de la síntesis del ácido fólico, es decir, cuando se empieza a utilizar el PABA como materia prima, como insumo para la síntesis del ácido fólico. Esto es una cosa muy importante. Los procariotas tienen que sintetizar sus ácidos fólicos. Sin embargo, los eucariotas obtienen sus ácidos fólicos a partir de la ingesta, es decir, ya ácidos fólicos que fueron procesadas o elaboradas. Sin embargo, estos microorganismos necesitan sintetizar sus ácidos fólicos. ¿Y a partir de qué sintetizan el ácido fólico? A partir del ácido paraminobenzoico o PABA. Entonces, haciendo una comparación rápida, las sulfamidas actúan desde la incursión misma del PABA en la ruta metabólica del ácido fólico. Sin embargo, la trimetropima actúa en una instancia un poco posterior en la ruta de la síntesis del ácido fólico. Entonces, vemos aquí, o sea, aquí empezamos a explicarnos del por qué existe una sinergia en la acción de ambas drogas y en la potenciación de ambas drogas. Haciendo ya así una comparación rápida, en forma individual, ambas drogas son bacteriostáticas. Es decir, lo que inhibe es la síntesis del material nuclear, es decir, de los ácidos nucleicos, consecuentemente no puede haber replicación bacteriana. Entonces, a partir de ahí es un bacteriostático. Pero juntos, sulfamidas y diaminopirimidinas se potencian y no se limitan a actuar como bacteriostáticos, sino que actúan como bactericidas porque va más allá de la simple interrupción de la formación de ácidos nucleicos, sino que también de la interrupción de las propias proteínas que son necesarias para la vida de la bacteria, como son las proteínas enzimáticas, que como ustedes saben, la vida es una reacción química permanente y si no hay reacción química dentro de la célula, esa célula muere. Entonces, a partir de ahí, lo consideramos como un bactericida. Entonces, en principio, ambos en forma individual son bacteriostáticos, pero actuando en conjunción las aminopirimidinas y las sulfamidas, entonces la sinergia lleva a un efecto bactericida. Siguiente, por favor. Entonces, ahí podemos notar cómo también, por dónde viene un poco el mecanismo de acción de la trimetropima. Fíjense que tiene un parecido a la cadena pteridina del ácido fólico. Entonces, para completar esta cadena, hay una enzima que es la hidrofolata reductasa. Entonces, ¿qué es lo que hace la trimetropima? Justamente la hidrofolato reductasa lo que hace es reducir la hidrofolato a la tetrahidrofolato, que es la forma activa del ácido fólico. Entonces, por eso yo le decía de que las
las diaminopirimidinas actúan en una instancia posterior en la ruta metabólica, es decir, hacia la parte terminal del proceso de la síntesis del ácido fólico. Entonces, ¿y qué es lo que hace? Lo que hace es impedir la acción de la hidrofolato reductasa. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las combinaciones que se hacen entre sulfamidas y diaminopirimidinas? Por ejemplo, trimetopima con sulfametoxazol. Entonces es una combinación muy conocida y que van a ver ustedes frecuentemente, es el cotrimoxazol. O bien, combinada, vamos para atrás por favor, doctora, combinada la trimetopima con, el siguiente, por favor, con la sulfadiazina. Entonces tenemos ahí la cotrimacina, o combinado con la sulfomoxazol, tenemos el cotrifanol. Estas son combinaciones que se pueden tener entonces entre sulfa y diaminopirimidinas. Bueno, ¿cuáles son las diaminopirimidinas más conocidas? Ya mencionamos la trimetopima, que es muy utilizada en nuestro medio. También tenemos la aditoprima, la pirimetamina y la ormetoprima. Son entonces otras opciones de diaminopirimidinas que se pueden combinar con sulfas. Pero la más corriente, la más frecuente que ustedes van a utilizar o encontrar disponible siempre va a ser la combinación con la sulfametoxazol. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se clasifican las sulfas? Hay varios modelos de clasificación, pero una de las formas más prácticas de clasificarlo es esta que presenta la doctora Lourdes, que puede ser en función a la duración de acción en el organismo, que puede ir de una duración mínima de hasta 6 horas hasta una duración máxima hasta 24 horas. Entonces, una primera clasificación va a ser en función a la duración de acción. Y entre las de duración mínima, como le decía, un lapso de aproximadamente 6 horas, y por la cual se la considera de acción corta, tenemos la sulfatiazol como característico y las distintas sulfas que vamos a encontrar en la lista. Luego tenemos las intermedias. En estas intermedias tenemos aproximadamente entre 8 a 14 horas de acción. Y ahí tenemos dos bien característicos, que son la sulfadiazina y la sulfametacina, que son dos drogas muy utilizadas. Y luego tenemos drogas de larga duración que van de 24 horas para adelante, y ahí tenemos la más característica, la sulfametilfenazol. Esto es importante tener en cuenta porque de esto va a depender un poco. Uno de los efectos tóxicos que vamos a encontrar en la utilización de la sulfa es el efecto a nivel renal. Porque dependiendo de las características del pH de orina del animal, como así también. ¿Podemos dejar en el cuadro anterior, por favor, profe? Dependiendo del pH y como así también de la velocidad de eliminación del fármaco, tiende a acumularse en los glomérulos y consecuentemente cristalizar ahí. Entonces vienen los problemas renales característicos de la utilización de las sulfamidas. Ahora, la otra clasificación es según las indicaciones clínicas. Entonces ahí tenemos
drogas que no son absorbibles a nivel del sistema gástrico-intestinal, es decir, aquellas que son administradas por vía oral y que no son absorbidas en el tracto gástrico-intestinal por varios motivos. Y esto hace entonces de que estos fármacos preferentemente sean utilizados para una acción local. Y ahí tenemos, por ejemplo, la sulfametacina, que es una sulfa muy conocida en nuestro medio. ¿Por qué? Porque esta sulfa se utiliza preferentemente para los problemas gástrico-intestinales de afecciones infecciosas, generalmente. Y ustedes habrán escuchado alguna vez la famosa sulfa-carbón, que es la combinación de sulfametacina con carbón activo, y esto se utiliza ampliamente para los problemas infecciosos del tracto gástrico-intestinal. Luego tenemos aquellas que son absorbibles. Disculpen la mezcla, aquí quería mencionar la sulfa-guadina, que es la poco absorbible, la que se utiliza con la sulfa-carbón. Luego tenemos las absorbibles, ahí tenemos la sulfametacina, que es de amplia utilización, sobre todo para los efectos sistémicos, sobre todo para los problemas, aquellos problemas que son de cavidades, se utilizan bastante la sulfametacina. Y luego tenemos aquellos que son de uso tópico, generalmente en forma de polvo, y ahí tenemos, por ejemplo, la sulfadiazina argéntica, que es muy utilizado con fines tópicos. Yo les mencionaba de que es una de las primeras drogas que se ha utilizado en forma sistémica, y coincidentemente esta droga empieza a aparecer en la década del siglo pasado, en la década del 30, en donde coincide con la Segunda Guerra Mundial, en donde uno de los problemas de la guerra era justamente las heridas que sufrían los soldados. Entonces esta droga fue muy utilizada en esa época, tanto en forma tópica para las heridas, como así también en forma sistémica para los casos, digamos, de infecciones más sistémicas. Incluso se llegaba a utilizar para las afecciones de gonorrea, que era muy común en esa época. Siguiente, por favor. Bueno, decíamos que hay un grupo de fármacos dentro de las sulfamidas que son poco solubles, y esa solubilidad generalmente está en función a su carácter de pKa. Cuanto más alto sea el pKa de la droga, porque las drogas primitivas, las drogas primitivas de las sulfamidas, en su mayoría son drogas cuyo pKa es muy alto, un promedio de 10, es decir, oscila entre 8 a 12 de pKa, y ustedes saben de que en esas condiciones la solubilidad del fármaco se ve bastante reducida. Sin embargo, las últimas, o digamos, de generaciones posteriores, ya se corrigió esa condición de pKa alto, dejándolo a un promedio de 5 a 6 de pKa, que lo hacía mucho más soluble y consecuentemente con mayor posibilidad de absorción y distribución. Entonces, aquellos que derivan de la sulfaguanidina, ¿se acuerdan que yo les decía que esto forma parte del sulfacarbón, o del talil sulfatiazol, la succinil sulfatiazol, son poco solubles, por lo tanto, son inabsorbibles a nivel del tracto intestinal. Pero a medida que, digamos, van transitando por la vía digestiva, entonces llega un momento en que estas son metabolizadas por los microorganismos presentes en el tracto digestivo, es decir, la flora natural del tracto digestivo, y consecuentemente entonces se libera, digamos, de su condición de poco solubilidad, porque se acuerdan ustedes de que la solubilidad está en función al grado de ionización del fármaco,
y consecuentemente entonces al liberarse, entonces se convierte también en forma activa y un poco absorbible. Por esta circunstancia, entonces, es muy utilizada para los casos de afecciones del tracto gástrico-intestinal, como el caso de la colitis ulcerosa, como menciona la doctora en su lámina. Siguiente, por favor. Bueno, tanto las sulfamidas como las diaminopirimidinas, la función básica es, o el mecanismo de acción básico es el de inhibir la síntesis del ácido fólico. Le decía yo que la bacteria necesita sintetizar su ácido fólico y al inhibir la síntesis del ácido fólico, entonces se caracterizan en ser bacteriostáticos. Les decía de que sobre todo las sulfamidas son estructuralmente muy parecidos al ácido paraaminobenceico o PABA, y el PABA es el metabolito imprescindible para la síntesis del ácido fólico bacteriano. Les decía yo que el PABA es un metabolito que permanentemente las células lo producen y consecuentemente entonces esto hace de que sea la materia prima para la síntesis del ácido fólico. Y el PABA puede variar en cuanto a la producción tisular. Esta variación puede estar en función al grado del desarrollo del foco infeccioso. Entonces, habrá más PABA y consecuentemente más materia prima para la síntesis del ácido fólico y consecuentemente mayor replicación bacteriana. Ahora, combinado con la diaminopirimidina, inhiben en forma secuencial la síntesis del ácido tetrahidrofólico bacteriano y se ve afectado los mecanismos de replicación microbiana y son bactericidas. Bueno, esta acción bactericida, como le decía, ya no se limita solamente a la inhibición o a la transformación del ácido del ácido fólico a la tetrahidrofólico, que es la forma activa del ácido fólico, sino que también ya se ve afectada la síntesis de proteínas, consecuentemente de proteínas enzimáticas, que como les decía son necesarias para las acciones biológicas que deben desarrollarse dentro del microorganismo. Entonces a partir de ahí ya pasa más allá de lo bacteriostático y se convierte en bactericidas. Siguiente, por favor. Bueno, en este esquema vemos cómo actúa las sulfamidas. Ya vimos la similitud que existe entre el PABA y la estructura de las sulfamidas. Entonces, la enzima responsable de la conversión del PABA al dihidroteroico es el dihidroterosintetasa. Esta enzima es la que tiene, es el que tiene el sitio activo en la cual se adosa el PABA para convertirse en dihidroteroico. Sin embargo, en presencia de la sulfa, compite por ese sitio activo de la enzima y desplaza al PABA de su sitio de acción para la conversión al dihidroteroico. Entonces, como esto es por competencia, se presume que si se incrementa la disponibilidad del PABA, también, ¿se acuerdan ustedes de esa competencia que existen por los sitios activos? Entonces, por competencia, el PABA le puede desplazar a la sulfamida y consecuentemente la sulfamida va a quedar inactivo por un incremento de la presencia del PABA. Bueno, entonces ahí vemos, siguiendo la ruta, entonces luego viene a partir de la dihidroteroico, se convierte en dihidrofólico y luego viene del dihidrofólico, se convierte en tetrahidrofólico. Aquí la intersección entre la
dihidrofólico y la dihidroteroico es en donde se encuentra el ácido fólico. ¿Y cuál es la forma activa del ácido fólico? Es la tetrahidrofólico. Y fíjense ahí en las flechas, ¿qué es lo que hace esta tetrahidrofólico? Lo que hace es, como le decía, donar las porciones carboxilos, es decir, las estructuras carbónicas, ya sea en forma de metilo, para que se sintetice purinas y pirimidinas. Y consecuentemente las bases púricas y pirimídicas entonces sirven para la formación de los tripletos del ADN y consecuentemente la síntesis del cromosoma y consecuentemente la multiplicación cromosómica requerida para la réplica bacteriana. Siguiente, por favor. Sin embargo, las diaminopirimidinas, en este caso como ejemplo la trimetoprina,